Corría el último lunes de abril de 2019 y al día siguiente cerraba la temporada de pesca. Mandé un mensaje a mis amigos Esteban y Martín y arreglamos para ir a dormir ese lunes a Llanos del Castor y arrancar el martes 30 bien temprano a pescar el río Milna. Es sabido que hacia fin de temporada, las marrones del lago Cami comienzan a remontar ese río. Nos juntamos en la casa de Martín en el valle, atamos algunas moscas, cenamos y nos fuimos a dormir. Pusimos el despertador bien temprano para salir antes del amanecer y aprovechar las pocas horas de luz del otoño. Preparamos unas tortas fritas de desayuno y pusimos a calentar la camioneta ya que había caído una helada y estaba todo muy escarchado. Tomamos la ruta 3 y luego de unos 25 kilómetros dejamos el vehículo y caminamos cerca de 40 minutos para llegar al río. Comenzaba a aclarar y las condiciones no eran las más prometedoras. Nieve en las montañas, todo congelado y el río algo turbio. Era nuestro último día de pesca y lo íbamos a aprovechar. Armamos equipos y vimos que había un dique de castor bastante nuevo. Eso a veces es un obstáculo y las truchas no pueden seguir subiendo. Vimos muchas marrones activas a pesar del frío. Martín hizo algunos intentos, pero no picaron. Decidimos ir río abajo. Nos separamos un poco y Esteban atrapó una marrón que se ocultaba abajo de una champa de pasto congelado. Todo seguía blanco, pasaban las horas y la temperatura no levantaba. Debido al color turbio del agua, no pudimos ver las truchas, pero en ocasiones nuestros pasos las asustaban y las veíamos salir nadando. Luego de unas horas, vimos una trucha subir a comer y nos sentamos a ver si lo volvía a hacer. La queremos volver a ver, ¿no? Estamos acá en primera fila. ¿Dónde fue pelada? Ajá, sí, la vi. Este es el segundo. En otra gran castorera, Esteban gritó tengo. Una marrón muy combativa.
Es un zapato, Qué bien. A partir de ese punto comenzamos a volver. Decidimos probar en el sitio donde habíamos visto algunas aletas a la mañana. Ahí está subiendo una, mira. Los muchachos probaron algunas moscas, pero terminaron enganchados en los palos secos. El frío se hacía sentir y también el hambre. Ya eran casi las 4 de la tarde y nos pusimos a cocinar algo de cerdo para hacer unos sándwiches. El sol se escondió, y mientras calentábamos agua para los mates del regreso, pudimos ver algunos castores recorriendo su dique. El termo está congelado. Esa fue nuestra última pesca de la temporada. Si te gustó este episodio, no olvides dejar tu comentario y suscribirte para más aventuras. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.